Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy que es sábado 30 y, no, hoy que es sábado 1 de agosto del año de la pandemia de 2020. Eh, Sean todas y todos bienvenidas, bienvenidos eh, a esta sesión que es la número 31 ya de sistema acusatorio. Y déjenme decirles que tengo que agradecerles mucho el esfuerzo y sacrificio que realizan para poderle dar seguimiento a esta serie que inició con Herética Penal, un recorrido por la construcción del poder punitivo, y que sumadas con las sesiones, con esta que vamos a realizar el día de hoy, van a ser ya 100 sesiones, 100 horas que han ustedes destinado a este espacio, lo cual no es nada sencillo, y por eso mi agradecimiento y reconocimiento de que estén por ahí poniendo atención a estas actividades académicas. Y bueno, pues se dice fácil, 100 horas, es decir, 100 días entre la pandemia, y bueno, pues aquí andamos todavía. Entonces, pues vamos a buscar lograr llegar a las 200, porque les había dicho que el sistema acusatorio da para, en sí solito, para mínimo unas 200 horas. Entonces, imagínense, 100 horas, ¿a cuánto equivale? Casi a 2 diplomados. Bueno, luego les daré su diploma, aunque es un diploma chicharrón, pero se los doy con gusto. Por ahí les mandé en el chat algunos archivos. Quienes los tengan y los puedan retransmitir, sería de mucha utilidad para las compañeras, compañeros que apenas se incorporaron, para que los puedan tener. Bueno, vamos pues a continuar. Estamos analizando los derechos de la persona imputada y hemos casi ya, estamos a punto de concluir esto que son los principios generales, los derechos, y me voy a apoyar en esta tablita para que los recordemos. Y tenemos aquí, bueno, pues al menos estos son los que están en la Constitución, y hay que destacar que en la Convención Americana de Derechos Humanos también existe un listado de derechos de las personas que están en el proceso penal. No es lo único, también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos soft law, como es las reglas de Brasilia, por ejemplo, que también son aplicables y son procedentes invocarlas. Cuando hablamos de derechos, no debemos solo centrarnos en lo que establece la Constitución, porque nos podría parecer que es muy limitado y no es tanto así. Recordemos, por ejemplo, que antes de los derechos específicos del imputado, hay derechos genéricos como el del debido proceso, que lo vimos en su oportunidad, la fundamentación y motivación, por ejemplo, por otra parte, el acceso a la justicia, tutela judicial, es un cúmulo de derechos que en alguna oportunidad les voy a hacer todo un listado de los de la Constitución, en una especie de tablita, los que vienen en la Convención Americana de Derechos Humanos, los que vienen en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y algunos que están en soft laws, en leyes que, si bien es cierto, no son tratados internacionales, son orientadoras esas legislaciones conforme a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que pueden orientar el trabajo de las y los operadores del sistema acusatorio. Bien, pues aquí en lo que vamos, eh, estamos viendo los 9, la presunción de inocencia, el derecho a declarar o guardar silencio,
estar informado de los derechos que se le imputan, ¿verdad? El derecho de probar, el ser juzgado en audiencia pública, el acceso a la investigación que está condicionado, que es lo que estábamos viendo ayer, si ustedes recuerdan, el acceso a la carpeta de investigación que pues no es precisamente en los términos en que uno deseara que las cuestiones ocurriesen y que ahorita voy a terminar de referirme a esta circunstancia de la carpeta de investigación. Voy a recurrir a un criterio que nos puede servir para seguir debatiendo este tema a reserva, desde luego, de poderlo hacer más desarrollado cuando estemos en el ámbito procesal. La tesis que les voy a compartir tiene un número de registro. Les doy primero el número para que lo tengan anotado. 2021 738. 2021 738. Y procedo a compartir la pantalla para que puedan acompañarme en su lectura. Es una tesis de tribunales colegiados, reciente, es del año de la pandemia, de marzo de 2020, primer circuito, que nos dice: el párrafo tercero del precepto citado, el 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o, y ahí es donde viene la tercera hipótesis que ayer les platicaba, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Ahora bien, por cuanto hace a la hipótesis relativa a que el imputado sea objeto de un acto de molestia, se estima que basta con que ésta se actualice para que se le dé acceso a los registros de la carpeta de investigación, sin que para ello se requiera, además, que la autoridad ministerial pretenda recibir su entrevista, pues aunque tales hipótesis se encuentran unidas por la conjunción copulativa y lo cierto es que exigir que concurran ambos supuestos con sustento en una mera interpretación letrista se traduciría en constreñir al imputado que ha sido objeto de un acto de molestia a esperar hasta que el órgano investigador le haga de su conocimiento que pretende recibir su entrevista para ejercer su derecho de adecuada defensa, lo que lo mantendría en estado de indefensión durante un lapso que quedaría al arbitrio de la autoridad ministerial, interpretación letrista que resultaría contraria a la intención legislativa, que es propiciar una mayor observancia de los derechos humanos, tanto del imputado como de la víctima, y conllevaría a limitar el ejercicio del derecho a adecuada defensa del imputado, lo que resulta incompatible con los fines del sistema penal acusatorio. Como podemos advertir, colegas, esta tesis es importante que la tengamos en consideración, que la tengamos a la mano en el caso de ser defensores, para que no vaya el Ministerio Público a pretender hacer la conjugación de que se requiere el acto de molestia y además que se le cite. No, con un supuesto que se dé es más que suficiente. Con el acto de molestia, esto es suficiente. Ahora, un comentario, aunque tiene que ver con el aspecto procesal, pero que no puedo dejar de referirlo, aunque lo repitamos cuando lleguemos a ese aspecto, es que en ocasiones buscamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales con pues una esperanza bastante frustrada, encontrar un artículo que nos diga cuáles son los actos de molestia. Y si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un artículo que dice actos de molestia, no los define. ¿Por qué? Porque no es necesario definirlos. Quien define los actos de molestia es la Constitución en el artículo 16. Nadie puede ser molestado en sus
Y vienen las categorías: papeles, posesiones, persona, derechos, domicilio, por ejemplo. Y esas categorías se abren a otras subcategorías. Entonces no podemos esperar que el Código Nacional nos lo explique, porque eso viene desde la Constitución. Un acto de molestia es aquel que incide en la esfera de derechos, de algún derecho de una persona. Les voy a poner un ejemplo. Una autoridad está dando una conferencia de medios. Ustedes saben que su representado posiblemente esté siendo investigado, pero lo desconocen porque el Ministerio Público guarda la carpeta de investigación bajo llave, con sigilo, con celo. Pero alguna autoridad vinculada o no con la investigación dice a los medios: y con relación a esa persona, existe una investigación que está en curso. Bien, la pregunta es, ¿la expresión pública de una autoridad ya generó un acto de molestia en algún derecho o derechos de la persona que fue mencionada? La respuesta es sí, absolutamente sí, porque está afectando derechos que tienen que ver con la dignidad de la persona, con la presunción de inocencia y la certeza jurídica. De tal suerte que el solo haberlo mencionado ya es un elemento para decirle al Ministerio Público: he sufrido un acto de molestia y por lo tanto exijo que se me permita ingresar a la carpeta de investigación correspondiente. Porque de lo contrario, existe el escenario de que la cauda de mis derechos siga siendo violados hasta hacerlos irreparables esas violaciones. Obvio, ustedes lo saben perfectamente, ante una negativa por parte de la Fiscalía, tendríamos que acudir ante el juez de control. Procedimientos que hablaremos en su oportunidad de manera detallada para la construcción de argumentos, escenarios, etcétera. Pero este es un ejemplo de cómo se pueden desarrollar actos de molestia y ustedes aprovecharlos para que se les abra el acceso a la carpeta de investigación. Hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Barreto Leiva contra Venezuela, que también se las voy a proporcionar, nada más déjenlo anoto para que no se me olvide. Caso Barreto Leiva, que tiene una gran cantidad de argumentos temáticos, pero uno de ellos es el derecho de la persona investigada a intervenir en la investigación desde que ésta se inicia y al haberse iniciado se sabe quién es posiblemente la persona que es el objeto a investigar. Podemos entender, colegas, que es lógico que cuando se hace una denuncia o una querella contra quien resulte responsable porque desconocemos quién fue, no puede aparecer una persona de la nada y decir: quiero entrar a esa carpeta, si no se ha logrado identificar potencialmente quién es la persona a quien se va a dirigir la investigación. Pero cuando hay una denuncia en la cual, escrita o verbal, se señala a una persona determinada como la posible participante en el hecho que se está denunciando, es evidente que el Ministerio Público ya conoce potencialmente hacia quién se va a dirigir la investigación. Tan es así que, por ejemplo, en el ámbito federal existe un organismo que se llama, creo que todavía se sigue llamando CENAPI, que es una especie de centro de inteligencia donde se recaba información, que aunque la información que recaban generalmente es de medios de comunicación, pero bueno, cada quien. Y a es al primero que el Policía Federal Ministerial va y pide reportes, sacan información de esta persona. Ahora, que un Policía Federal Ministerial esté pidiendo datos sobre una persona determinada, su dirección, domicilios, teléfonos,
¿no también ya constituye en sí un acto de molestia? ¿Una invasión a la privacidad, a la intimidad de la persona? Por supuesto que sí. Todos esos actos de investigación generan una molestia porque se están obteniendo datos de una persona. Claro, es en función del artículo 21 de la Constitución, nadie dice que no, pero no le quitan el acto de molestia. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones debemos hacer valer el caso Barreto Leiva contra Venezuela para que el Ministerio Público abra la puerta de la carpeta de investigación y en caso de que ésta la quiera seguir manteniendo cerrada, vámonos con el juez de control. Y ante el juez de control hay que hacer un debate debidamente estructurado, previendo, obvio, qué es lo que va a oponer el fiscal o la fiscal para decir que no hay ningún acto de molestia. Entonces, la preparación de esa estructura argumentativa, que vuelvo a insistir, la haremos posteriormente, aquí solamente la pinceleo, la tenemos que derivar del artículo primero, el artículo 14, el artículo 16, el artículo 17, el artículo 20 de la Constitución, y a ese le vamos a sumar la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las reglas de Brasilia, la tesis de jurisprudencia que les acabo de mencionar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero todo eso se tiene que hacer en una argumentación estructurada de una manera secuencial y no atropellada que lleve en ocasiones al juez a no entender qué le están pidiendo. Eso es muy importante, nunca perder el hilo del discurso. Por eso hay que ir con la ruta temática ya perfectamente establecida, porque de lo contrario nos podemos perder, nos podemos extraviar en esa argumentación y no lograr el objetivo que estamos buscando. Hay una tesis que aunque es de materia de amparo, que ya les dije sí, vamos a ver también amparo penal, por supuesto, con mucho gusto lo vamos a desarrollar. Hay una tesis que tiene mucha aplicación en la actividad de litigio en el sistema acusatorio, que es la siguiente. Dice, cuando, cuando el quejoso invoque una tesis aislada o de jurisprudencia, pues al menos tiene que hacer el esfuerzo de desarrollar el argumento de por qué la está citando. No es solamente copy-paste. Ah, esta se parece, esta cuadra, ponla, pum, ya se acabó. No, 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 no. Es necesario, sugerencia, colegas, que nos metamos a la ejecutoria, no quedarnos solamente limitados al contenido de la tesis, que es un extracto, sino vamos a revisar la ejecutoria. En la ejecutoria vendrá más ampliamente desarrollado el argumento. Puede venir doctrina, hay tribunales colegiados extraordinarios, juezas y jueces federales extraordinarios que le meten a la doctrina, a la historia. Hay unas bellezas de sentencias, de resoluciones. Entonces ahí uno puede tener mucho mayor información. Y ya la tesis, pues es una síntesis, pero que al momento en que se va a exponer el caso, ustedes están en la libertad de decir, y quiero invocar el criterio con registro electrónico número tal, que deriva del juicio de amparo número tal, que está en el CICE y por lo tanto es un hecho público y notorio, que está relacionado con el caso siguiente y lo pueden citar. Y eso le da más herramientas a la jueza o al juez que va a resolver. Acuérdense que ellos en cuanto les dicen número de registro tal, luego lo anotan y su personal de apoyo rápidamente revisan para que no les estemos choreando y diciéndole cosas que no son. Como les voy a platicar en una conferencia el jueves, cómo hay gente que chorea a sus gobernadores dándoles números de tesis inaplicables, pero bueno, no lo adelanto. Bueno, ya adelanté un poquito, pero bueno, eso lo platicamos el jueves en la noche. Y entonces, revisa si esa tesis, y eso nos da mucha argumentación. Bueno, entonces, dicho lo anterior, no solamente citemos criterios de decir, y aplica en el caso eh, la jurisprudencia de Pueblo Los Altos contra Colombia, así como el caso relacionado con García Cabrera contra México. Sí, pero ¿por qué? ¿En qué? ¿No? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Podemos invocar criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Claro que se pueden invocar. De ahí a que tengan vinculación es otra cosa distinta. Pero la construcción del argumento hay que hacerlo con base en la razón, con base en la lógica fundamentalmente. La lógica. Y recuerden aplicar y empoderar el método cartesiano con otros métodos
que lo fueron perfeccionando y que nos van a permitir tener un mejor desenrollo de los argumentos. Bueno, entonces estábamos en los derechos del imputado y esto que estamos platicando del acceso a la carpeta de investigación, que es un derecho constitucional condicionado, pero que le podemos sacar muchísimo provecho a través de la hipótesis actos de molestia e incluso nosotros mismos provocar los actos de molestia, que ya lo veremos en su oportunidad. Número 7, el plazo para ser juzgado. Que bueno, ahorita con la suspensión de procesos, esto se fue al garete. Vamos a ver cómo nos los plantea nuestra Constitución, esta garantía relacionada con el derecho a ser juzgado en un plazo determinado. La Constitución, en su fracción séptima del artículo 20, apartado B, nos dice lo siguiente. Será juzgado antes de 4 meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión. Si tuviéramos un caso con una penalidad de esa naturaleza, pues podría ser todavía mucho mejor, claro, en caso de que proceda, pero si llega a proceder, me estás saboteando la clase, ya vi. Llega a proceder un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, pero si se quiere llegar a un juicio oral, porque la persona dice yo no cometí el hecho, bueno, pues está bien, antes de 4 meses. Y antes de 1 año, si la pena excediera ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Sería ideal, ¿no? Pero bueno, cuando piden 6 meses para la investigación complementaria y luego vienen las ampliaciones y luego el tiempo para que se haga la acusación, el plazo para que se genere la audiencia intermedia, de ahí para el juicio oral y que haya espacio, ustedes y yo sabemos que esto es una aspiración, pero que podemos hacerla valer en determinadas condiciones de acuerdo a la estrategia que tengan ustedes trazadas, por supuesto. La fracción octava, el derecho a la defensa adecuada. Es un tema, amplísimo, amplísimo. La defensa adecuada, ¿quién la va a calificar? ¿Quién es garante de la defensa? Lo es el juez de control. El juez de control es quien tiene que revisar 2 cuestiones, la defensa técnica y la defensa adecuada, que son complementarias, aunque no siempre caminan de la mano. La técnica, pues que la persona no sea un coyote o una coyota y tenga su cédula registrada, inscrita y reconocida, porque en lo que ustedes dan su número de cédula, ya el oficial de sala o la oficial de sala está revisando a ver si efectivamente ese número está inscrito. No vaya a ser que, como ha sucedido, que llegan algunos vivales y pura farsa la cédula. Bueno, pero eso es el aspecto técnico, bien. Hubo un criterio por allá en el 2017 del 15º circuito, allá en La Baja, que sugirió que en las audiencias los abogados mostremos a la Cámara nuestra cédula y posteriormente fue tomando fuerza hasta convertirse ya en una práctica, espero que de la mayoría de los tribunales, en los que su fulanito, ¿quién es? Abogado tal, cédula número tal, 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 y ahí la muestra y queda grabada, queda la evidencia. Bien. Ahora, la defensa adecuada la tiene que calificar el juez en función del desempeño de la abogada o del abogado que está realizando la diligencia. ¿Cuáles van a ser los criterios o los parámetros que va a utilizar el juez? Pues desde luego, sin involucrarse en la estrategia defensiva, como ya lo vimos en algún momento dado, sí alertar cuando note que es evidente el desconocimiento técnico de las etapas procesales correspondientes, que en una audiencia de control de detención, la defensa esté pidiendo que no se ha vinculado a proceso o que en la audiencia de vinculación a proceso esté pidiendo que la persona no se califique de legal la detención. Desafortunadamente, en las redes sociales abundan muchos videos. Si los vemos desde un punto de vista pedagógico, nos sirven como ilustración.
pero hay algunos que pues patéticamente sí nos muestran algunas situaciones bastante extremas. Eso es lo que nos tiene que llevar a todas y a todos los operadores a decir, todos los días nos tenemos que capacitar, todos los días tenemos que seguir estudiando. Un día que no abramos un libro, un día que no revisemos una tesis, un día que no problematicemos algo que supuestamente ya sabemos, ese día hemos perdido. Ese día la soberbia nos habrá ganado y nos habrá llevado a decir, eso ya lo sé, eso no importa, eso no tiene problema. No, todo tiene problema y todo podemos a llevarlo a muchos extremos que nos permitan ir a más escenarios. Nuestra actividad es exactamente como la de un deportista. El deportista practica a diario, el día que deja de practicar y que le crezca una panzota, ya nadie lo va a contratar. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Entonces, eso es importante. En una ocasión, esta es una anécdota que se los tengo que platicar, porque me tocó conocerla. No voy a mencionar desde luego ni el distrito, ni el circuito, ni los actores, pero en algún lugar una persona se encontraba vinculada a proceso por determinado hecho delictivo. Entonces, estaba bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Cuando los familiares me consultaron sobre la manera de poder lograr que la persona llevara el proceso en su domicilio o quizá en una medida cautelar menos gravosa, les referí que la ley permite, desde luego, bajo ciertas condiciones, que las personas puedan una figura que se llama revisión de medidas cautelares, pero la revisión tiene como condición acreditar el cambio objetivo de las condiciones que motivaron la imposición de aquella medida. La persona, si bien de la tercera edad, no llegaba todavía al setentón, estaba un poquito lejano del setentón, por lo tanto eso no podía ser un argumento sólido para tal efecto. Entonces les dije, podría ser que su condición de salud, si se construye un camino sólido, podría generar ello, pero se tienen que satisfacer muchos requisitos. Les hice el comentario más o menos de lo que tiene que ver con los peritos, lo que tiene que ver con verificaciones, etcétera, y me dijeron, sí, nada más que ya lo hicimos. Yo me quedé como que ya lo hicieron, sí, 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 ya. Ya se hizo la audiencia, eso que nos está diciendo ya. Porque hago un paréntesis, ¿sí? Aguas. La gente no siempre les cuenta todo, ¿eh? No siempre les cuenta todo. Porque hay esa manía de ocultar información. Siempre. Es como cuando platicamos en la ética penal de la mentira como un instrumento de autodefensa. ¿Hiciste eso o no? Vean los videos de los críos, de los pibes que rompieron algo, tienen la cara pintada, todo. ¿Usaste los colores? No. Bueno, es normal, ¿no? Pero los familiares siempre tratan de ocultar información porque piensan que puede perjudicar o cambiar el ánimo de la defensa. Hay una película que les recomendé en Herética Penal, si mal no recuerdo, o creo que fue a mis grupos, no lo recuerdo, pero que se llama La raíz del miedo. Eh, y en una parte el actor extraordinario, que yo nombre no recuerdo, le dice, pero no sé ningún spoiler, ¿eh? Si le hubiera contado la verdad, me hubiera defendido igual. Bueno, entonces, en esta anécdota que rápidamente tengo que concluirla para no devorar tiempo de la cuestión académica, me dicen, es que ya hicimos todo eso, ya se llevó a cabo la audiencia y pues lo negaron. Entonces les dije, bueno, entonces, ¿por qué no me dijeron? Y me evitan perder la perorata que me acabo de aventar. Bueno, es que pues, la verdad, pues queremos ver si se puede volver a pedir y pues a lo mejor era mejor. Dije, no, no, a ver. Primero déjenme ver cómo estuvo la audiencia, por favor. Y después de ver la audiencia, les puedo decir si se puede hacer una segunda petición, porque desconozco por qué motivo se negó la revisión de la medida. Y la propia familia me dijo, pues estamos conscientes, la regamos, no nos prepararon, tuvimos problemas. Bueno, me pongo a ver el video. Y en el video, pues respetuosamente, nuestro colega, el que llevó a cabo esa audiencia, pues evidentemente le faltaba espacio de experimentación
para poder llevar a cabo una diligencia de esta naturaleza, porque constantemente no solamente trastabillaba, sino que confundía los momentos procesales y no logró hacer incorporación de prueba documental. No lo logró hacer. El Ministerio Público se oponía sistemáticamente. Pero en la grabación, el juez se mofaba de la actitud del joven defensor. Se mofaba, se mofaba. Y el pobre defensor no logró llegar más allá de entrevistar a testigos, quedarse encerrado en preguntas que el testigo ya no sabía cómo contestar y que el abogado, seguramente presionado, no sabía cómo darle la vuelta para volver a sacar la información esencial que necesitaba. Y el Ministerio Público, ávido de sangre y viendo a su víctima joven, pues lo agarró del cuello y no lo soltó. Y objeción, objeción, eso ya se preguntó, objeción, la pregunta no es pertinente. Y así, y el juez haciendo muecas de risa como diciendo, ah, llegó a ser así. Bueno, termina la audiencia y dice, voy a resolver. Y resuelve diciendo, para mí no es acreditado que hayan cambiado las condiciones objetivas. A usted, señor fulanito de tal, lamento mucho que si su intención era que me acreditaran esto, su abogado que tiene al lado no lo haya logrado hacer. Lo lamento mucho. Pero ya decidirá usted si desea mantener a esa persona como su defensor o si lo decide cambiar. Pero para mí, esta audiencia, pues simple y sencillamente, por la falta de pericia del abogado, no se pudo llegar a lo que usted buscaba. Lo lamento mucho. Es cuanto. ¡Pum! Y se fue. Cuando terminé de ver esa audiencia, me quedé así. Si el juez se está dando cuenta de la falta de pericia del joven abogado, ¿no tenía la obligación de alertar sobre una defensa no adecuada? O quizá era la instrucción política que tenía ese juez por parte de el aparato organizado de poder del cual depende, de darle palo al personaje que estaba siendo procesado, porque si el propio juez se burla, se ríe en la audiencia y está grabado, y luego todavía al final le dice que su abogado no sirve, pues es evidente que esa audiencia deviene nula. Ahí lo que se tenía que hacer no era pedir una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, sino promover un incidente de violación a derechos fundamentales por una defensa inadecuada y por lo tanto la nulidad de todo lo actuado en esa audiencia y por lo tanto pedir su reposición. Ese era el camino. Pero vuelvo a insistir, los jueces en su mayoría logran advertir cuando hay una circunstancia de carencia técnica. De carencia técnica me refiero en conocimientos, experiencia. Distinto es cuando se da un agarrón jueza y defensa. ¿Es conveniente darse agarrones con el juez y con la jueza? No se trata de un tema de conveniencia, sino se trata de un tema de argumentación y de mantener en la medida de lo posible la calma, la serenidad. Porque si quien lleva la estrategia pierde la cabeza, pierde el caso, pierde al cliente y pierde el respeto en el foro. Ah, eso no le impide a quien lleve la estrategia provocar que el contrario, o incluso el juzgador o la juzgadora, pierdan la cabeza. Pero es distinto. De eso ya platicaremos en su oportunidad. Entonces, regresando al tema, el derecho a la defensa adecuada tiene que ver con estos parámetros básicos de que la persona sepa hablar, no, perdónenme, que la persona sepa asesorar a su representado, interponer los recursos, hacer las preguntas, hacer las intervenciones pertinentes en el momento que se tengan que hacer. Y a lo mejor no se va a meter, no se va a meter la jueza o el juez a decir, es que ¿por qué no citó esta jurisprudencia? ¿O por qué no? No. Esas son otras cosas. O sea, hay límites y hay
varias tesis sobre cuál es el alcance y el límite de la defensa adecuada. Y lo vamos a ir viendo ya cuando aterricemos en el aspecto procesal, cuando lleguemos a la primera audiencia en que tenga que intervenir un defensor. Ahí sí, bajamos las tesis, las platicamos, las desarrollamos y vamos viendo caso por caso y ejemplos. Pero hay un marco conceptual, hay un marco doctrinal y hay un marco de criterios judiciales de cómo evaluar si la defensa es o no adecuada. Bien, entonces permítanme regresar a la Constitución, donde nos dice, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, desde luego. Imagínense si no puede asistir a las diligencias. Fracción novena, en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores, que no estaría mal, ¿verdad? No, no es cierto. O por cualquier otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. Jamás puede prolongarse la prisión por causas ajenas a lo que es el propio proceso o a causas externas como nos está ocurriendo ahorita, ¿no? Que ustedes y un servidor tenemos a gran cantidad de personas que representamos privadas de su libertad con más de 4 meses sin actividad judicial por la tecnofobia de los tribunales. Pero en fin, una vez me preguntó un cliente con toda la razón, ¿y quién me va a pagar estos 4 meses? La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivar el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Imagínense ustedes que tengan a una persona privada de la libertad, que la están ustedes defendiendo a cabalidad y que con los 4 meses que acaban de pasar de esta pandemia terrible, pesadillesca, horrible y tenebrosa, haya cumplido 2 años privados de la libertad y ustedes le digan al juez de control, ahora que van a iniciar sus actividades, señor juez de control, vengo por mi representado, y él les diga, ¿qué cree que le faltan 4 meses? Porque suspendimos procesos, digo, suspendimos plazos. Espero que no se vaya a presentar una circunstancia de esa dimensión en alguna parte del país, porque sería prácticamente el acabose. Pero bueno, esperemos. Entonces les estaba diciendo de la Constitución que si pasan los 2 años y no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares, como puede ser el arraigo domiciliario. Pero hay una tesis por ahí que anda rondando en la que dice, sí, solo sí, no está por delincuencia organizada o por secuestro. ¿Es con actitud? Sí. ¿En serio? ¿Ustedes por qué no? Pregunto. Les digo, pero bueno. Aunque nos quieran boicotear las clases, no importa. Somos malos que queremos seguir con las clases. Bueno, entonces les decía que hay una tesis por ahí que anda rondando del primer circuito en la que dice que esto no opera en tratándose de delitos de secuestro y de delincuencia organizada. Hablaremos de ello en su momento cuando aterricemos procesalmente. De los derechos de la víctima y del ofendido, ¿qué es muy importante? Sí, tener el asesor jurídico, pero sobre todo esto, mire, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. No voy a entrar a debatir por qué el constituyente se equivoca y vuelve a confundir procedimiento con proceso. Es una confusión constante, continua, el que el constituyente y los legisladores usen como sinónimos cuando no son sinónimos proceso y procedimiento. Digo, pero... Y sobre esto, que estoy aquí compartiéndoles pantalla, voy a aprovechar para compartirles una tesis sobre esto que acabamos de ver, 21167.
Aquí está. En la tesis 2021-167 de 2019, derecho de la víctima u ofendido a ser informado por el Ministerio Público del desarrollo del procedimiento penal acusatorio. Ojo, colegas, ojo. Cuando lo solicite respecto de la recolección de indicios o datos de prueba en la etapa inicial, a fin de satisfacer los requisitos de fundamentación y motivación. La respuesta no se agota si no se precisan por lo menos las líneas de investigación que justifiquen la necesidad de ordenar diligencias pertinentes y útiles. Y voy a repetirlo, la respuesta no se agota si no se precisan por lo menos las líneas de investigación que justifiquen la necesidad de ordenar diligencias pertinentes y útiles. Esto es fundamental. ¿Por qué? Miren, en muchos foros y en las sesiones que he tenido la oportunidad de platicar con ustedes a través de este esquema, les he manifestado mi honda y permanente preocupación de que en todas las facultades de derecho del país, de nuestro hermoso país, a ningún joven o jóvona les enseñan a hacer investigaciones, no las investigaciones de la biblioteca, que son importantes, claro. Claro que se tienen que hacer trabajos de investigación, eso es fundamental, metodología jurídica, es excepcional, no. Pero aparte, ¿cómo, por qué no se les enseña a hacer investigación de hechos? Si todo el trabajo del ámbito jurídico en su mayoría tiene que ver con hechos, de la materia que ustedes manden y digan, pero investigación de hechos, ¿cómo se investiga un hecho? Porque ahí es donde comienza la fragilidad de la construcción de un proceso penal, desde los cimientos. Entonces, si nuestros nobles y respetables ministerios públicos, que los hay, y ministerias públicas, hay quienes se ponen a estudiar por sí, porque en los cursos de preparación que les dan los embotan de materias y salen todos lampareados y ahora ahí está la primera carpeta, ándale, dale, y ahí van viendo a ver cómo le hacen. Pero la investigación del crimen es una investigación que requiere de una directora, de un director de la investigación. No se puede decir, ah, bueno, para eso está el perito, para eso está el policía. No, 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 no. Si el director de la orquesta no sabe de música y no sabe leer las pautas musicales, pues ¿cómo va a dirigir la orquesta? Y máxime, que como lo he sostenido, esa tríada procesal es la tríada de la incomunicación. El perito habla un idioma, el policía habla otro idioma y el Ministerio Público habla otro idioma. Y para que se puedan entender está literalmente en árabe o en, ¿cómo es esa lengua antigua? Ya se me olvidó. Tranto, Trento, arameo, no en arameo, pues, ¿no? Porque los peritos tienen su carga de trabajo y luego a veces quiere el Ministerio Público que le resuelvan el caso con conclusiones que le resuelvan la investigación y no puede ser así. Y luego la policía de investigación anda haciendo otras cosas que no son las que necesita el Ministerio Público. Y eso es un desgarriate. Entonces, muchas investigaciones, ustedes lo saben, no llegan a buen término porque dice el MP, ah, es que es culpa de la víctima no me trae testigos, no me ha traído nada. Hombre, caray, hay un problema muy, muy grave. Hace poco escuché una discusión de altos funcionarios que decían, es que si viene una institución y denuncia y no me aporta pruebas, yo no puedo hacer nada. Y entonces, ¿dónde está la facultad de investigación del Ministerio Público? ¿Me explico? Ahora parece que es obligación constitucional de la víctima llevarle al Ministerio Público un cronograma, propuesta de actos de investigación, planeación estratégica, incluso ya agendadas. Bueno, llevarle la carpeta de investigación nada más para que el MP diga, ok, la firmo, judicialícese. No. ¿Qué es una línea de investigación? Y aquí es donde nos vamos a meter en las ciencias forenses, porque les dije, les prometí que cuando empecemos en el aspecto procesal, que lo iniciaremos a partir de mañana, nos vamos a meter a estudiar ciencias forenses y los voy a meter a estudiar ciencias forenses.
todo eso, criminalística de campo, medicina legal, serología, temática forense, psicología del testimonio, cantidad de cosas que tenemos que conocer, que saber. A mis espaldas, la mayoría de los libros que les voy a recomendar son precisamente de ciencias forenses. Porque sin ello, ¿cómo vamos a ser asesores de una víctima si desconocemos cómo se hace una investigación? Ah, es que ya soy abogado, tengo mi cédula. Salí del centro universitario Luna, Sol, medio, tarde, o los nombres que quieran ponerle, y ya con eso tengo mi cédula y voy y asesoro a la víctima. ¿Qué le vas a proponer? ¿Cuáles líneas de investigación? ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Sabemos lo que es el móvil del evento delictivo? ¿Podemos establecerlo? ¿Ya hicimos entrevistas previas? ¿Ya hicimos un reconocimiento por el lugar de los hechos? ¿Cuántas veces, digan ustedes, la asesora o el asesor jurídico o el defensor en su vida van al lugar de los hechos? Ah, no, todo está en la carpeta. Aquí con que está en la carpeta es suficiente. Entonces, ¿cómo se puede hacer una estrategia así? Eso es inadmisible. Y ojalá que lo dejen de hacer si algunos lo siguen haciendo, porque el hecho debe ser investigado donde ocurrió, donde se gestó o donde se construyó la construcción del hecho. Hay otros, por ejemplo, digo, aunque esto lo voy a retomar cuando hablemos de las pruebas, que dicen, a ver, al testigo, ah, sí, voy a preparar al testigo, que venga a mi oficina. Bueno, eso es una ventaja, porque hay quienes dicen, nos vemos en el restaurante tal, en la cafetería tal. Bueno, venga a la oficina y lo voy a preparar. Hey, ¿cómo preparas a alguien en una oficina? Se le prepara en el lugar de los hechos. ¿Dónde estaba usted parado? ¿Qué fue lo que usted vio? ¿Qué fue lo que escuchó? ¿A qué distancia? Trate de recordar. Y la memoria, no le voy a decir memoria traicionera, no, la memoria es juguetona, porque en ocasiones se deja convencer por la loca de la casa, que es la imaginación. Y la memoria llega en ocasiones a entrelazar hechos pretéritos, hasta sueños, en un recuerdo. Los procesos de evolución de la memoria son interesantísimos, pero su fiabilidad va decreciendo. Y entonces usted los lleva a un lugar cerrado para que le reproduzcan un hecho que no ocurrió ahí, su fiabilidad será menor. Y la comprensión que usted tendrá del hecho será completamente distinta. Se va a entender de otra manera. Y aquí vamos a hacer ejercicio, ya les dije. Les voy a poner hasta las imágenes de Rothschild y otros, hasta el Daytona y el Minnesota las voy a aplicar. Pero bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que la víctima necesita tener información del procedimiento penal y el MP le tiene que decir qué líneas de investigación hay. No podemos decir que hay una sola línea de investigación. Eso es terrible. Ahí empieza lo que les digo, la desgracia del drama penal. Por eso hay tanta impunidad. Sí, me gusta mucho ser defensor, por supuesto que me encanta, pero en los casos que me ha tocado ser asesor jurídico, pues lo que buscamos es decir que se investigue el evento. Y una cosa decir, es una sola línea de investigación. De ahí ya nos cerramos. Si aceptamos una sola línea de investigación, ya perdimos entonces también la brújula. ¿Cómo podemos elaborar líneas de investigación? ¿El abogado lo puede hacer? Les voy a decir, la penalista, el penalista están obligados a elaborar racionalmente líneas de investigación y saber cómo conducir una investigación. Forzosamente, no se puede concebir de otra manera. Entonces el asesor jurídico tiene esa gran labor, esa gran responsabilidad, no la de llegar nada más con sus códigos. Ya llegué, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Empieza la audiencia, se sientan. Algo que decía el asesor jurídico, me adhiero a lo que dijo el Ministerio Público. Algo que tenga que preguntar, me adhiero a lo que dijo el Ministerio Público. Algo más, asesor jurídico, copia de audio y video.
¿no? Me han contado. Bueno, entonces, líneas de investigación. Regreso con la tesis para que ustedes la tengan, el número, la puedan leer cuando gusten. Aquí está, 2021-167 del séptimo Tribunal Colegiado de Materia Penal del primer circuito. Ok. Y aquí vienen los datos para que bajen la ejecutoria. Digo, si me da tiempo entre hoy y mañana, veo si se los puedo pasar. Si no, ahí ustedes lo traen. Un excelente magistrado. Hay magistrados excepcionales, como en todo, ¿no? Habemos los malos abogados, hay los buenos abogados. Don Miguel Enrique Sánchez Frías, muy, muy estudioso, como la gran mayoría del personal del Poder Judicial Federal. Ahí sí les puedo decir que la excepción a la regla son los granitos en el arroz, ¿verdad? Bueno, entonces estamos en eso. Vamos rápido para no dilatarme más porque ya me tardé bastante. Ya sé a dónde vamos. Miren, no sufran ni se acongojen si estamos viendo de manera un poco dinámica los derechos de la víctima, porque los vamos a seguir viendo al igual que los derechos del imputado durante todo el desarrollo procesal. Coadyuvar con el Ministerio Público, que es muy importante, recibir atención médica y psicológica. La reparación del daño es un temazo, temazo. Y hay un concepto que se ha utilizado de manera muy, muy importante en los últimos tiempos y en el que el Poder Judicial Federal se ha pronunciado sobre reparación integral del daño. Lo veremos también cuando hablemos de acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso, y lo repetiremos cuando venga el tema de la acusación, cómo contabilizar la reparación del daño, las pruebas para acreditar la reparación del daño, la valoración por parte del Tribunal de Enjuiciamiento para la reparación del daño, por ejemplo. Resguardo de su identidad, desde luego, solicitar medidas cautelares y de protección, el derecho de impugnar las omisiones del MP y otras actuaciones. Hay ocasiones en que algunas personas presentan una denuncia. Y bien, qué bueno, porque es una especie como de deber ciudadano y todo ello, pero el hecho de presentar una denuncia no convierte al denunciante automáticamente en víctima. Eso es importante. ¿Quién es víctima? El Código Nacional de Procedimientos nos los dice. Y la Ley General de Víctimas nos viene a decir lo contrario. Pero no importa. El tema es que podamos entender entre víctima directa, víctima indirecta o víctima u ofendido, según lo que vayamos a... Si vamos a usar el Código Nacional de Procedimientos Penales, hablaremos de víctima u ofendido. Si vamos a usar la ley de víctimas, hablamos de víctima directa y víctima indirecta. Y bueno, ya saben, hay que darle la vuelta a los enredos que producen los legisladores. Pero lo que es importante destacar es que no por denunciar nos convertimos en víctimas. Hay dependencias que pueden ser actuar como víctimas, como ofendidos, claro que sí. Y para ello les pongamos un ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, que de hecho a los abogados hacendarios los da como los apoderados representantes de esa dependencia para que actúen en su representación en el proceso penal. Es un ejemplo. Pero hay sociedades o asociaciones civiles que presentan una denuncia y luego quieren tener el papel de víctimas y hacer impugnaciones o nombrar asesores jurídicos. No, eso no se puede. Y para muestra, un botón rapidito, porque ya hace hambre. 2021-043. Y con esto vamos a terminar lo de los derechos. Derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. No se viola por el hecho de que a una asociación civil que tiene como objeto combatirla, no se le reconoce el carácter de víctima o ofendido del delito que denunció por no estar demostrado que como consecuencia de este sufrió un daño físico
pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Si no lo está resintiendo, pues no puede estar de invitada a el apasionante mundo del drama penal. Entonces, bueno. Y seguiremos hablando de legitimación, personalidad, que son temas muy, muy trascendentes ya en el proceso en sí. Los artículos 21, 22 y 23 que establecen la función de persecutoria del Ministerio Público, la posibilidad de los criterios de oportunidad, el 22 que hace prohibiciones y de maltrato, así como el 23 sobre no debe de haber más de 3 instancias y la cuestión de absolver de la instancia, pues son conceptos, preceptos funcionales relevantes, pues son constitucionales, pero que tomé la decisión de no abordarlos porque ya quiero que entremos como cuchillo en mantequilla en el aspecto procesal. ¿Cómo va a ser la estructura de nuestras siguientes sesiones? Bueno, no vamos a estudiar el Código Nacional de Procedimientos Penales por capítulos. Sería algo absurdo. No. Vamos a estudiar el sistema acusatorio desde el hecho, la construcción del hecho. A partir de ahí, hay un hecho. Y luego de ahí nos iremos a quiénes intervienen para conocer el hecho. ¿Qué debe de hacer el primer respondiente? Y todas las variables, y de ahí nos vamos. Denuncia, querella, detención en flagrancia. Y ahí vamos analizando todas las etapas, lo que se puede, lo que no se puede hacer, lo que la ley permite, ejemplos, todo ello. Llegaremos al momento en que vamos a ir a ver un juez, sí, pero antes de ver al juez en alguna audiencia, vamos a analizar las reglas de competencia, que les dije que es extraordinario ese tema, extraordinario. Y ahí nos vamos avanzando, a ver hasta dónde llegamos. Gracias nuevamente por estas 100 horas en que nos han acompañado, en que me han acompañado en esta terrible emergencia sanitaria, y recordar que de lo malo hay que sacar lo bueno. Les mando un abrazo con todo afecto, cuídense, y si no disponen lo contrario, mañana domingo, aquí a la 1 de la tarde, comenzamos ya, ahora sí, el sistema acusatorio hacia su deconstrucción. Que tengan excelente tarde. Nos vemos.